Bien, bueno, en este ejemplo vamos a resolver la determinación de la potencia de bomba para un sistema con tubería y con una cierta diferencia de elevaciones, ¿no?, entre los dos tanques. Bueno, acá vamos a tomar los datos dimensionales de las tuberías, entonces 50 metros, 1 pulgada de diámetro, que son 25.4 milímetros, y tubería galvanizada, lo cual también corresponde a una rugosidad de 0,15 milímetros. Entonces, en este caso, va a ser esta nuestra tubería. Voy a ir a los datos dimensionales. Tendríamos, recordando, entonces la longitud era de 50 metros, el diámetro interior era de 1 pulgada, es decir, 25.4 milímetros, y la rugosidad, bueno, vendría a ser la rugosidad de 0,15 milímetros, ¿no? Eso es para tubería galvanizada. Bien, entonces datos dimensionales ya los tenemos. También nos faltan las propiedades del fluido. En este caso, lo que se bombea es agua. Entonces, bueno, aquí tenemos agua a 25 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, en las propiedades, bueno, las obtendremos a 25 grados centígrados. Y perfecto, entonces, ¿a qué corresponden a lo que teníamos? Simplemente que podemos decidir entre elegir la densidad a 25 grados centígrados exacta o considerar directamente 1000, ¿no? Yo voy a, en este caso, considerar aún la densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico para el agua y tomar en cuenta esta viscosidad. Bien, entonces con estas propiedades tendríamos que depende si conocemos ahora la velocidad, el caudal o la pérdida. Entonces, si tenemos la velocidad es directo, si tenemos el caudal hay que hacer un precálculo y si tenemos la pérdida hay que hacer un cálculo previo también. Entonces, en este caso lo que tenemos en este ejemplo es un ejemplo en el que conocemos el caudal, ¿no? Entonces simplemente acá caudal de 5 litros por segundo. La velocidad entonces para este caso sería 9.87 metros por segundo. Lo vamos a redondear. Y con esto, bueno, habría que identificar los coeficientes de pérdida. En este caso vamos a considerar que podemos considerar ya la entrada en contracción súbita, la entrada a tanque y la salida de tanque, ¿no? En la entrada, por ejemplo, podemos considerar 0.5, una entrada normal. Y en la salida, bueno, 1.5. Entonces voy a sumar esto. Es decir, una vez la carga y la entrada sería esta la constante y esta sería la constante para la salida. Lo voy a poner así para que se sume, ¿no? Es 1.5, por ejemplo, de constantes de pérdida por entrada y por salida. En este caso, con esa velocidad ya tendríamos, bueno, se cumple el caudal en todo caso, y a lo que vemos entonces el factor de fricción sale en 0.032 cuadros. Por lo tanto vamos a 324. Tirar esto de esta forma y la pérdida, bueno, sería bastante grande. Entonces acá tenemos esta misma velocidad, el número de Reynolds y el factor de fricción, bueno, sería 0.032 con el decimal que nos falta. Bueno, voy a considerar 0.032 simplemente para que vean lo que sería igual. Bueno, voy a tomar toda la precisión en Excel, así que vamos a distinguirnos. Y entonces, por lo tanto, la pérdida de fricción sería de 316.6768 metros. Entonces acá la pérdida por fricción es 312.77. Simplemente por esta variación decimal acá. Aparte, bueno, aquí estoy considerando, podemos o no considerar estos coeficientes de entrada y salida, pérdida de entrada y salida del tanque. Para hacerlo similar al ejemplo que tenemos, lo voy a reducir, entonces por lo tanto simplemente habría pérdida mayor. Bien, con esto tendríamos, bueno, ya la pérdida energética, ¿no? En realidad la bomba tiene que ser capaz de levantar la altura. Bueno, acá voy a poner la altura que deberíamos levantar para la bomba. Esta altura se puede introducir acá como la altura topográfica, la diferencia de alturas entre el tanque de partida y el tanque de llegada. En este caso 30 metros. Entonces voy a introducirlo acá. 30 metros. Lo que el programa aquí hace es, bueno, esta parte me permite, la zona que me permite calcular las bombas. Yo que introduzco la pérdida en la bomba, o la altura de bomba. Y en este caso la bomba tiene que ser capaz de levantar esos 30 metros más la altura que se pierde energéticamente en la teoría 1,
que básicamente acá es bastante grande. Con esta altura de bomba, que está en metros, y peso específico del fluido, bueno, lo calcula el programa de acuerdo a la densidad que hemos introducido. Y acá introducimos el rendimiento de la bomba. Bueno, acá tenemos justo una bomba de 75% de rendimiento. Por lo tanto acá, bueno, introduciría ese valor como 0,75. Y bueno, acá introduzco el caudal. Lo voy a poner acá en amarillo como dato a introducir. Lo voy a introducir igual a este valor, el caudal en litros por segundo sería 5. Con esto me calcula el programa, bueno, la potencia de bomba en watts en el sistema internacional. Esto sería entonces 22.67 kilowatts, ¿no? Que de hecho creo que si lo comparamos con el valor resultante es bastante cercano, simplemente que por la consideración del factor de fricción con más decimales. Creo que si lo hago con 0.032 nada más, tendría que tener el mismo resultado, 22.42 kilowatts. Sí, prácticamente es lo mismo. Bien, entonces con eso hemos resuelto ese tipo de ejemplos donde la bomba entonces tiene que ser capaz de levantar esta altura más la altura de pérdidas. En este caso la altura fue de 30 metros y la pérdida de una altura bastante grande, ¿no? De 312 metros. Lo cual significa una cosa, que el diámetro de esta tubería es demasiado pequeño para este caudal que se desea llevar. La velocidad es bastante alta y por lo tanto las pérdidas son enormes. Solución para ese tipo de tuberías, para resolver, tendríamos que elegir un diámetro mayor, ¿no? Entonces tal vez unas 4 pulgadas o 100 milímetros. Eso cambiaría bastante las cosas. La velocidad acá, diámetro 1, sí. Bueno, acá, para ese caudal la velocidad se reduce, entonces ahora es la velocidad 0.637. Por lo tanto, el número de reinos disminuye, el factor de fricción se convierte ahora en esto, 0.0246. Y con esto la pérdida disminuye a 0.25 metros. Es de hecho un cambio radical, ¿no? Entonces con esta pérdida, 0.025, bueno, la altura de bomba debería ser entonces la altura que se tiene que elevar más la pérdida de esa tubería. Y con eso, bueno, básicamente ya reduce a 2 kilowatts prácticamente, una bomba de 3 HPs, lo cual ya es razonable. Entonces, para este caudal, entonces básicamente este diámetro es bastante mejor. Bien.